Relatos escalofriantes y malditos. 7 historias reales de terror que han sido reveladas en La Rosa. La noche caía pesada sobre el barrio. Las sombras parecían moverse, temerosas de ser iluminadas. Ana, una madre soltera de 32 años, caminaba por las calles vacías, sintiendo el eco de sus pasos rebotar en las paredes desgastadas de las casas. Al llegar al edificio donde trabajaba como limpiadora nocturna, su corazón latía con fuerza. Esa no era solo otra noche, algo oscuro acechaba en la penumbra, algo que la había seguido desde que tomó aquel trabajo. Los susurros de sus vecinos sobre un culto oscuro y personas desaparecidas giraban como un torbellino en su mente, y la sensación de ser observada la envolvía como una niebla fría. Subiendo al ascensor, la ansiedad se apoderó de ella. El tintineo de las puertas sonaba como un campanario fúnebre. Cada noche se enfrentaba a la soledad absoluta entre aquellos cubículos vacíos. Cada sombra en la esquina parecía contener un secreto. Una vez, incluso, había escuchado una risa. Sin embargo, en esa oscura rutina, un sentido de seguridad la mantenía en pie. Pero esta noche sería diferente. Algo lo presagiaba. Mientras limpiaba las oficinas, tropezó con una carpeta olvidada en una mesa. La abrió, temblando. Dentro, un mapa antiguo con señales crípticas la miraba. Marcaba rincones sombríos de su comunidad, zonas donde algo aterrador se escondía. El nombre Comegente brillaba en una esquina. Un término que había escuchado de sus vecinos, pero nunca le había prestado atención. Angustiada, Ana giró el mapa en sus manos, dándose cuenta de que lo que había encontrado no era solo un documento, sino una advertencia. Al cerrarla, un escalofrío recorrió su espalda. Una sombra se deslizó por el pasillo, casi imperceptible, y su corazón se detuvo por un instante. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Los días pasaron y la pesadilla continuó. Su hija, pequeña y energética, llegó a casa con historias inquietantes. Hablaba de una sombra que la miraba desde más allá de la ventana, de susurros en medio de la noche. «Mamá, el Comegente quiere jugar», decía. La risa de la niña se volvió un eco triste, y Ana sintió que la desconfianza se infiltraba en su hogar. Trató de hablar con otros vecinos, pero todos giraban la mirada, afectados por su propia desesperanza. La indiferencia era palpable, como si todos supieran lo que estaba sucediendo y optaran por ignorarlo. Una noche, la fatiga la llevó a tomar la decisión más peligrosa de su vida. Con el mapa en la mano, decidió salir a buscar respuestas. La oscuridad envolvía la calle y el viento soplaba como un susurro aterrador. Ana sintió el aliento en su nuca, una vez más, esa sensación de que alguien o algo la observaba. El miedo se convirtió en pánico cuando se encontró cara a cara con una figura encapuchada en la esquina de la calle. Su corazón se aceleró y pudo escuchar cómo el murmullo de una lengua antigua llenaba el aire, cortando su aliento y paralizando su voluntad. La figura se acercaba y el odio y el temor negaban cualquier posibilidad de escape. Ana, sintiendo que el peligro la atrapaba en una trampa mortal, recordó el mapa y la advertencia de sus vecinos. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad que la acechaba o sería engullida por la sombra en la que siempre había estado atrapada? La noche se oscurecía y su futuro brillaba con incertidumbre, mientras el ser se acercaba y la pregunta final resonaba en su mente. ¿Quién o qué era realmente el Comegente y qué secretos llevaría consigo su propia historia? Ana se quedó paralizada, su mente luchaba por encontrar una salida.
La figura encapuchada se detuvo a pocos pasos de ella. No podía ver su rostro, pero sentía cómo el aire a su alrededor se volvía helado. Un susurro emergió de la penumbra, arrastrando consigo un eco como el lamento de un alma perdida. «Ven, ven a jugar», decía la voz, suave y burlona, como si conociera sus miedos más profundos. El corazón de Ana latía desbocado, cada pulsación resonando como un tambor de guerra en su pecho. Cada intento de moverse se sentía como atravesar un mar de miel espesa. Cuando finalmente pudo soltar un grito ahogado, la figura dio un paso hacia adelante, revelando un destello de luz que salió de su capucha. Ana vislumbró un ojo, negro y profundo, que parecía absorber toda luz. Las historias de su infancia, aquellas advertencias sobre criaturas que se alimentaban de la desesperación, volvieron a su mente. «No puedes quedarte aquí, Ana, escápate», le decía una voz familiar, la de su madre, en un susurro distante. Pero el miedo la tenía atrapada, como un insecto en una telaraña. La figura extendió la mano, mostrando unos dedos largos y huesudos, cada uno adornado con anillos que parecían llorar sangre. El deseo de retroceder era abrumador, pero su cuerpo seguía inmóvil. A su alrededor, las sombras comenzaron a moverse, danzando con ansiedad, como si la oscuridad misma estuviera viva. El viento sopló con fuerza, llevándose los suaves murmullos de la figura. En un acto de desesperación, Ana recordó el mapa, el cual había dejado caer en su prisa. Se agachó, aunque sentía que cada movimiento podía traer consigo su final. Con manos temblorosas, recogió el objeto y lo sostuvo firme, buscando su guía en esta pesadilla. Instantáneamente, la imagen del comegente emergió de sus recuerdos, nublando su mente. «Si esto es un juego, ¿seré la siguiente que desaparezca?», se preguntaba mientras el miedo se mezclaba con la rabia. La figura, al notar su movimiento, empezó a reír, un sonido escalofriante que resonó en su cabeza y a través de las calles vacías. «¿Has venido a jugar entonces? Elige tu destino», dijo, mientras el aire a su alrededor parecía condensarse en un néctar opaco. Ana sintió que el tiempo se desgastaba, y en un instante de claridad recordó las antiguas historias, los lugares marcados en el mapa, donde se decía que otros habían desaparecido. Tenía que ser valiente, no podía rendirse ahora. Podía sentir que sus peores temores cobraban vida, pero si iba a encontrarse con el comegente, lo haría en sus términos. Su voz, ahora firme, retumbó en la noche. «No tengo miedo de ti». La figura dejó de reír y el silencio cayó como un telón, interrumpido únicamente por el crujir de la tierra bajo sus pies. La figura dio un paso atrás, sorprendido. Ana sintió la energía fluir a través de ella, una conexión con las historias que había escuchado de niña, un deseo de proteger a su hija y a sí misma. Las sombras, que antes parecían amenazantes, ahora le ofrecían un rincón de seguridad cuando decidió avanzar. Sin embargo, el anciano susurro llenó el aire de nuevo, y una frase, antigua y sombría, atravesó su mente. «No todos los que miran a la oscuridad regresan». Mientras se acercaba a la figura, el mapa comenzó a brillar con una luz tenue, revelando más secretos de su comunidad. Ana se dio cuenta de que la noche apenas comenzaba. Un nuevo lugar apareció marcado, un sitio donde el comegente había estado consumiendo a sus víctimas. «¿Te atreves a ir allí?», la figura murmuró con una voz que ahora sonaba más como una advertencia que un reto. Ana lo miró, la determinación brillando en sus ojos. «No tengo nada que perder», respondió, mientras un escalofrío recorría su espalda. La figura sonrió, y en un guiño se desvaneció en la noche, dejando tras de sí una sensación de amenaza inminente. Ana estaba lista para seguir el camino que el mapa tenía para ella, pero, al dar el primer paso, un grito ensordecedor resonó en la oscuridad, haciendo que su corazón se detuviera. Era su hija. El eco de su llamada parecía llamar a todas las sombras, envolviéndolas en una vorágine de desesperación.
Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, mientras la noche se tornaba más oscura. ¿Podría llegar a tiempo para salvarla? ¿O el comegente consumiría lo que más amaba? Y así, con la voz de su hija resonando en el aire, se lanzó hacia adelante, adentrándose en lo desconocido, donde los secretos y los horrores esperaban. Ana sintió cómo la desesperación la abrazaba con fuerza. El grito de su hija era un eco desgarrador, una súplica que desgarraba su alma. Se encontró corriendo, pero el terreno resbaladizo se oponía a sus pasos. La niebla densamente empañada parecía moverse como si formara manos que intentaban detenerla. Con cada movimiento, los latidos de su corazón se mezclaban con el rugido del viento. «¡No! ¡Déjala en paz!», gritó, aunque su voz se perdía en la oscuridad. La angustia llenaba su pecho, como una pesadilla de la que no podía despertar. Las historias contadas por su madre sobre el comegente y sus fechorías se entrelazaban en su mente como serpientes que se devoraban entre sí. La figura encapuchada había hablado de un juego, y ahora lo entendía. Estaba en el centro de ese horror. El mapa en su mano comenzó a arder con un brillo tenue, señalando un sendero oculto que se ramificaba entre las sombras. Ana tomó una decisión. Si había una oportunidad de encontrar a su hija, debía seguirlo. La oscuridad se sentía densa, casi tangible, mientras el susurro del viento parecía burlarse de ella, como si el mismo aire estuviera en su contra. Pero el amor por su hija ardía como una llama. Al dar el primer paso en la dirección señalada por el mapa, Ana sintió un cambio en el ambiente. Las sombras se agitaron y el aire se volvió más frío, como si el tiempo hubiera decidido avanzar más rápidamente. Sus pasos resonaban en el silencio. El eco de su carrera sentía casi como un latido de su corazón. De repente, la voz de su hija volvió a resonar, más fuerte esta vez. «¡Mamá, ven rápido!». Ana se detuvo en seco. Su instinto materno la impulsó a avanzar más rápido. Pero en un instante, las palabras de su madre surgieron de su memoria, advirtiéndole del peligro que acechaba más allá del umbral de la lógica y la realidad. Caminó hacia un claro en el bosque, donde un pozo antiguo surgía del suelo, como un ojo oscuro que todo lo observaba. El mapa indicaba que allí era donde el comegente había estado robando almas. Ana sintió una punzada de terror, pero el grito de su hija la mantenía anclada en su misión. Así que se asomó, anticipando encontrar algo aterrador. Los susurros comenzaron a llenarlo todo, ecos de voces perdidas, pero entre ellas pudo distinguir una que la heló de miedo. «Estás demasiado tarde». Era el tono burlón de la figura encapuchada, resonando en su cabeza. La angustia se hizo más pesada, como si el aire mismo la estuviera ahogando. El pozo comenzó a brillar con una luz verde, y Ana vio pequeñas siluetas moverse en el fondo. Eran sombras, sombras que parecían incluso más humanas que las que la rodeaban. Con cada movimiento, su corazón latía más rápido. Desesperada gritó: «¿Dónde está mi hija, monstruo?», esperando una respuesta. «Ella es parte del juego, y tú también», respondió una voz sin cuerpo, un eco proveniente directamente de la oscuridad del pozo. La forma encapuchada apareció de nuevo, esta vez más cerca. Ana sintió como si la noche misma se acercara, presionando sobre ella, instándole a rendirse. No obstante, su determinación se encendió con un fuego nuevo. «Si este es el juego, entonces jugaré para ganar», replicó, desafiando lo desconocido. La figura sonrió, y en un giro retorcido, el pozo comenzó a girar, como un remolino que aspiraba la luz de la luna, llevándose consigo cualquier esperanza de escapar. Ana lanzó un grito ahogado, pero era atendido por un silencio aterrador. Todo giraba a su alrededor, y en el centro una visión escalofriante aparecía. Su hija estaba allí, la luz de su inocencia enmarcada en la oscuridad. Entonces el mapa brilló una vez más, y Ana vio que una nueva marca había aparecido. Debía tomar una decisión: arriesgarlo todo por su hija o descender a lo desconocido y enfrentar al comegente. El aire vibraba con una tensión pesada. Solo un paso la separaba de su destino. Mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, el tiempo se detuvo, y una voz en su interior gritó:
Elige bien. A medida que el caos continuaba, una verdad oscura empezaba a revelarse. El juego era más antiguo de lo que imaginaba, y ahora tenía que enfrentar no solo al comegente, sino algo más siniestro. La noche se oscureció aún más. ¿Qué secretos le deparaba el pozo? Y en la vorágine de sus pensamientos, solo una pregunta surgía en su mente. ¿Qué tan lejos estaba dispuesta a llegar por la persona que más amaba? Ana miró la brillante marca en el mapa y su corazón retumbó en su pecho. ¿Qué significaba aquella nueva señal? Podía sentir que el pozo, con su luz verdosa y su movimiento inquietante, la llamaba, pero también podía sentir el tirón de su hija, como si su pequeña alma la estuviera invocando desde lo profundo. Estaba atrapada en un abismo de decisiones terribles, y la urgencia se apoderaba de ella. Decidida, se acercó al borde del pozo. La voz de su hija resonaba en su cabeza, sus palabras reverberando con una mezcla de temor y esperanza. «Mamá, ven rápido». Y luego, un susurro más tenue. «No te rindas». Las sombras comenzaron a bailar en el abismo, y Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si cada una de esas siluetas estuviera viva, observándola, esperando a que ella cayera. «¿Cómo puedo salvarte?», murmuró, la angustia desgarrando su voz. La figura encapuchada apareció de nuevo, su sonrisa torcida se iluminaba con el resplandor verde. Se acercó con movimientos fluidos, como si el propio aire la hiciera moverse. «Las reglas son simples, querida. Tienes que jugar, y perder es no elegir». Ana sintió el calor del odio y el amor mezclarse intensamente dentro de ella. Tenía que elegir, pero elegir significaba arriesgarlo todo. De repente, una risa burlona emergió del pozo, como un eco aterrador que reverberaba por todo el aire helado. «Si subes, pierdes. Si bajas, bueno, eso es lo que debes descubrir». Con cada palabra, una niebla más espesa cubrió el bosque, envolviéndola aún más. «Hazlo», pensó, y con una respiración profunda, saltó hacia el pozo. La caída fue un torbellino de luces, y un grito ahogado escapó de sus labios. El aire frío la envolvió como manos fantasmales. Sintió un tirón en el estómago y, un momento después, aterrizó débilmente sobre un suelo duro. Una mezcla de miedo y esperanza la inundó. Estaba en un lugar oscuro, iluminado solo por la luz verdosa que emanaba de las paredes. Mientras se levantaba, Ana se dio cuenta de que el pozo no era solo un lugar físico, sino un laberinto de almas atrapadas. Las figuras, atrapadas en la penumbra, parecían moverse. Sus ojos vacíos reflejaban la misma desesperación que sentía. «¡Ana!». La voz de su hija llegó a sus oídos, clara como el agua, y siguió resonando en el aire, guiándola a través del laberinto. «¿Dónde estás, mi amor?», gritó, pero su voz fue tragada por la oscuridad. Cada paso la acercaba más a diversas visiones horripilantes, sombras con rostros distorsionados que gritaban pidiendo ayuda. El miedo la asediaba, pero el amor por su hija la mantenía firme. A cada giro, las caras atrapadas la miraban con un anhelo desbordante, como si supieran que no eran más que un juego para el comegente. Uno de ellos, un hombre mayor, extendió su mano. «No puedes ayudarte sola. Debes hacer una elección, Ana. El tiempo se agota», dijo, su voz quebrada como el cristal. Ana sintió que el tiempo efectivamente se escurría entre sus dedos. Era un juego donde las elecciones importaban y le daba miedo esperarlo. Sabía que debía tomar una decisión. Los ecos de las almas perdidas resonaban en su mente mientras su corazón latía frenéticamente. En el fondo del laberinto se elevaba una luz más brillante, un estallido de esperanza entre esas sombras. Ahí está mi hija», murmuró Ana para sí misma. Pero, cuando se acercó a la luz, una aparición terrible emergió de la nada. El comegente estaba frente a ella, su figura encapuchada, dejando entrever un rostro lleno de malicia y sonrisas retorcidas. «¿Te atreverías a desafiarme? ¿Harías lo que sea por ella?»,
preguntó, con su voz como un susurro helado. La respuesta estaba en sus labios. Ana sabía que no podía retroceder. Pero, al mismo tiempo, una verdad la atravesó. ¿Qué precio tendría que pagar? La bestia se rió, un sonido que desgarraba el silencio, y Ana sintió que todo comenzaba a desvanecerse. Necesitaba decidir, y rápido. Estaba a punto de enfrentarse a la peor elección de su vida. Mientras miraba fijamente al comegente, una pregunta latía en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesta a sacrificar para salvar a su hija? Y en ese instante crítico, las luces comenzaron a parpadear y el laberinto tembló. La elección estaba a punto de ser revelada y las sombras se arrastraban más cerca, esperando el desenlace. Ana sintió el aire volverse más denso a medida que el comegente se acercaba. Las sombras a su alrededor parecían cobrar vida, danzando con una energía maligna, como si la oscuridad misma a la que se enfrentaba la retuviera en sus garras. Por un momento, su determinación flaqueó, y en su interior, una voz temerosa susurró que todo esto podía ser una trampa. Pero no podía perder a su hija. «¿Qué es lo que quieres de mí?», exigió, temblando, mientras el eco de sus palabras se fundía en el abismo. El comegente inclinó la cabeza, su rostro oculto bajo la capucha. «No eres tú quien decide, querida. Serás tú la que elige, pero debes entender, cada elección tiene un precio. Ahora considera lo que más amas». La risa burlona reverberó nuevamente, enviando un escalofrío helado por su columna. En ese momento, Ana recordó las advertencias que había oído en su pueblo sobre este lugar, cómo aquellos que bajaban nunca regresaban, cómo las elecciones llevaban a la perdición. Con el corazón latiendo como un tambor, avanzó un paso, sintiendo la presión de 1000 miradas vacías que la observaban. «Solo quiero a mi hija», insistió, aferrando la esperanza en su pecho, pero en el fondo de su ser comenzaba a preguntarse si el precio a pagar no la destruiría a ella y a su pequeña. El comegente se rió, su risa era un sonido retumbante de locura y dolor. «¿Te atreverías a sacrificarlos a otros por el bienestar de la que amas? ¿Qué harías si tu hija se convirtiera en una de estas almas perdidas?». Los ecos del laberinto respondieron, un murmuro de angustia que tocó cada fibra de su ser. Ana sintió una punzada en el estómago, el remordimiento ya empezaba a hacer mella, y su mente se llenó de imágenes horribles, de su hija atrapada, de su rostro urgiéndola a actuar. «¿Cuál es la elección?», preguntó Ana, la voz en parte firme, en parte temblando de miedo. El comegente se adelantó, su figura se estiraba hacia ella, y con un dedo alargado y huesudo señaló una puerta que apenas era visible entre las sombras. «Por cada alma que aceptes liberar, la que ames se verá arrastrada a este lugar. Tienes una carga que llevarás para siempre, y otras vidas caerán en la oscuridad. ¿Eres capaz de soportarlo?». Ana quedó paralizada. Lo que él ofrecía era un dilema terrible, uno que desataría una tormenta de agonía en su corazón. Podía elegir liberar a las almas atormentadas, pero eso seguramente costaría la vida de su hija. La culpa se apoderó de ella, pero no podía ser el detonante. Mientras contemplaba la puerta, un grito desgarrador cortó el aire. Era su hija, su voz entrelazada con el llanto de otras almas. «Mamá, por favor, ayúdame», resonaba en su mente como un eco de desesperación. Ana se llevó las manos a la cabeza, sintiéndose perdida y desbordada. Era una elección entre el sacrificio y el amor. La penumbra se cerró a su alrededor, y el tiempo pareció detenerse. Agarrando el mapa en su mano, una nueva idea floreció. Quizás había otra manera, una que ella no había considerado. «¿Y si elijo otra cosa?», desafió. «¿Quién decide el precio si no somos nosotros mismos?».
El rostro del comegente se retorció en una mueca. De rabia, sus ojos destellaron con furia. No puedes escapar del destino que te espera. El sacrificio siempre será el fin del juego, Ana. Su desafío resonó en el laberinto y las sombras se revolotearon inquietantes, casi agresivas. El tiempo se agota, burló el comegente, y una luz roja comenzó a emanar de la puerta, iluminando su rostro apagado. La luz llamaba, pero algo en su interior sabía que atrasarse era un peligro peor. Golpeando con fuerza su propia ansiedad, el dilema se tornó más claro. Sabía que su decisión ahora significaba todo. Pero, ¿realmente había otra salida? A lo lejos, el eco de un llanto se hizo más fuerte. La voz de su hija resonaba entre las sombras, y la decisión atormentaba sus pensamientos. De repente, la tierra tembló bajo sus pies. Todo lucía inestable, y con cada segundo que pasaba se sentía más atrapada. La neblina densa, envolvente, comenzó a presionarla. No podía esperar más. Lo que estaba en juego ahora, lo sabía. Con determinación, avanzó hacia la puerta, dispuesta a desentrañar los secretos que el comegente le había ocultado. Pero, antes de que su mano pudiera tocarla, la sombra más oscura se abalanzó hacia ella, y en ese momento un grito estridente retumbó a su alrededor. El comegente no solo estaba jugando, estaba observando, esperando. Ana ahora se encontraba ante un abismo de terror y decisiones, sabiendo que lo que venga podría ser lo último que la mantenga con vida. ¿A quién podría traicionar para salvar a su hija? ¿Podría salir ella misma intacta de esta maldición? El laberinto se revolvió en un clamor, y la elección verdadera estaba a punto de ser revelada. Ana cerró los ojos por un instante, tratando de alejar el terror que se cernía sobre ella. El grito de su hija aún resonaba en su mente, como un eco incontenible que la empujaba a actuar. Pero, ¿cómo podía hacerlo sin sacrificar todo? La sombra que se abalanzaba hacia ella llenó el aire con un frío mortal, y su instinto de supervivencia gritó en su interior: «No, no estoy dispuesta a jugar tus juegos». Su grito se elevó por encima de las tinieblas, resonando con una fuerza que la sorprendió. La sombra se detuvo en seco, titubeando en su avance, como si las palabras de Ana hubieran golpeado un muro invisible. El comegente retrocedió un paso, su mueca burlona transformándose en una expresión de curiosidad maliciosa. «Interesante», murmuró, su voz tan suave que casi parecía un susurro. «Tu valor es admirable, pero también es estúpido. ¿Crees que puedes cambiar las reglas del juego que has aceptado al entrar aquí?» Ana sintió el miedo arremeter nuevamente en su pecho, pero se adhirió a ese hilo de valor. «No estoy aquí para dejar que me manipules. Mi amor por mi hija es más fuerte que cualquier sacrificio». Las sombras a su alrededor se convulsionaron, como si se retorcieran en protesta. De repente, el laberinto se iluminó sutilmente con un resplandor tenue, revelando figuras atrapadas entre las paredes. Las almas perdidas, con ojos llenos de desesperación, la miraban, y en sus rostros había una mezcla de esperanza y terror. «Mamá, no los dejes aquí», gritó la voz de su hija, entrelazada con los lamentos de las almas. Ana se movió hacia el borde de la puerta, sintiendo que el tiempo se deslizaba rápidamente. Una idea surgió de lo profundo de su ser, tan repentina como aterradora. Quizás no tenía que elegir liberar a esas almas y condenar a su hija. «¿Qué pasaría si elijo liberar a todos?», propuso, su voz resonando con una claridad inesperada. «¿Puedo romper el ciclo? ¿Puedo hacer que todas estas almas sean libres sin un precio en la vida de mi hija?» El comegente se rió, una risa que retumbaba en las paredes del laberinto, pero había algo diferente en su tono.
Eres ingeniosa, Ana, pero aún no comprendes la magnitud de lo que pides. Para liberar a todos, tendrías que ser tú quien se quede aquí. Un alma debe pagar el precio de la libertad. ¿Estás dispuesta a convertirte en parte del laberinto? La presión se intensificó, asfixiante. El corazón de Ana comenzó a latir con fuerza, enfrentándose a una elección devastadora. El rostro de su hija se dibujó en su mente, sonriendo, corriendo de regreso hacia ella. Era el rostro de la razón por la que se negaría a rendirse. Pero, ¿a qué precio? De repente, una imagen perturbadora la golpeó. Su hija atrapada, condenada a sufrir la naturaleza del laberinto. Ana sintió que la culpa comenzaba a apoderarse de ella mientras la sombra avanzaba un paso, lista para consumirla. «Piensa rápido, querida», susurró el comegente, su voz ahora un ácido que chisporroteaba en el aire. «¿Te sacrificarías por aquellos que nunca conociste? ¿Podrías arriesgar la vida de tu hija para salvar a estas almas?» Ana miró nuevamente a su alrededor, intentando ver a través de las sombras. La puerta seguía brillando, su luz roja pulsando como un corazón que debía protegerse, pero al mismo tiempo era una trampa deslumbrante. La desesperación la invadía. El laberinto no solo estaba vivo, sino que parecía interpretar sus emociones. Un grito de terror llegó de otro rincón, más de almas que pedían a gritos ser liberadas. Ana tuvo una idea. Quizás no se trataba de la cantidad de almas liberadas, sino de la calidad de su sacrificio. Hago un trato. Libero a aquellas almas que han sido más lastimadas, no a todas, solo a las que han sido olvidadas por demasiado tiempo, y a cambio exijo que mi hija sea protegida. El comegente retrocedió ligeramente, su mirada intensa y desafiadora. ¿Un pacto diferente? Interesante. Esto cambia la situación. Pero, ¿cómo voy a saber que cumples tu parte del trato, Ana? Lo sabrás cuando sienta que he triunfado o fracasado, respondió con determinación, un plan fraguándose en su mente. La presión del laberinto comenzó a aflojarse, aunque las sombras todavía se aferraban a su piel como si intentaran disuadirla. De repente, la neblina empezó a disiparse, revelando un pequeño camino hacia las almas perdidas que aguardaban. Ana sabía que la elección había creado un nuevo camino, y más allá de ese sendero había un sacrificio esperando. «Ese es el precio que estoy dispuesta a pagar», dijo, con el aliento entrecortado por la tensión. Sin previo aviso, una risa resonó en el aire, mezclando locura y diversión. «¿Cómo puedes estar tan segura de que esto está destinado a liberarte?» La última palabra del comegente quedó flotando en el aire mientras la oscuridad se arremolinaba a su alrededor, sus ojos brillando intensamente. Ana avanzó, decidida. Sabía que lo que estaba a punto de desatar podría cambiarlo todo, pero lo haría sola, por su hija y por las almas condenadas. El laberinto tembló a su alrededor, y ella se preparó para lo que vendría. Con el futuro de su hija y de esas almas en la balanza, la línea entre la salvación y la condenación se volvería aún más borrosa. ¿Podría realmente poner fin al ciclo, o había sellado su oscuro destino? El laberinto tembló a su alrededor, y Ana sintió que cada pisada resonaba con la desesperación de las almas atrapadas. El camino ante ella se estrechaba, pero una fuerza invisible parecía empujarla hacia adelante. Las voces de los perdidos eran ahora un murmullo constante, un canto de tristeza que reverberaba en sus oídos, y el aire se sentía pesadamente cargado de promesas rotas. «Esto es lo que has elegido, Ana», murmuró el comegente, sus palabras deslizándose como una serpiente en la oscuridad. «Serás testigo de sus tormentos y de sus ansias de liberar su dolor. Pero ten cuidado, el precio de la salvación no es sencillo». Ana sintió que su corazón latía con más fuerza, como un tambor de guerra. La luz roja de la puerta se tornó un destello en el fondo de su mente, pero el camino a las almas las envolvía rápidamente.
El comegente había dejado claro que sería ella quien enfrentara las consecuencias, pero el fervor de proteger a su hija encendía su determinación. De repente, una figura emergió de la penumbra. Tenía el rostro demacrado, ojos hundidos y una expresión de angustia infinita. «¿Por qué no nos liberas?», suplicó, la voz quebrada como cristal roto. «Hemos estado atrapados aquí por lo que parece una eternidad». Ana se sintió apretada por la culpa. «Lo haré. En mi trato hay esperanza». «Esperanza es una ilusión», le respondió la figura, su voz desgarradora. «Los que han olvidado lo que son están condenados a ser sombras. ¿Tienes idea de cuánto dolor hemos soportado?». Las sombras empezaron a moverse, agitándose como serpientes en busca de un lugar donde esconderse. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y olvidó respirar por un instante, atrapada entre su compasión y el terror que la rodeaba. «Pero, ¿no merecen una oportunidad? Podría ser diferente». «¿Diferente?». El comegente apareció a su lado, su sonrisa torcida intensificándose. «No puedes cambiar la naturaleza de tu elección. Cada acción tiene consecuencias, Ana. Recuerda eso». Ana apretó los dientes. «Ninguno de ustedes tiene la última palabra sobre mi vida o la de mi hija». Con cada palabra encontró fuerzas que no sabía que tenía. Avanzó por el sendero hacia las almas, con la esperanza de que todo no estuviera perdido. Las sombras comenzaron a susurrar a su alrededor, como una tormenta en el ocaso, y Ana buscó respuestas en sus ojos vacíos. «Dime, ¿cómo puedo ayudarles?». Cada paso era un desafío, pero un grito desgarrador detuvo su avance. El hilo de sus pensamientos se tensó como un arco listo para soltar una flecha. «No, no mires atrás», gritó el comegente. Su advertencia era un rugido en la oscuridad. Ana se giró rápidamente, pero como si supiera que ya no había vuelta atrás, el comegente se desvaneció, dejando solo la risa en el aire. Ana respiró hondo, y el miedo comenzó a disiparse. «¡Están conmigo!», exclamó, y de repente esas almas empezaron a acercarse, extendiendo sus manos hacia ella, buscando liberación. Cada rostro que se acercaba reflejaba historias de sufrimiento, promesas incumplidas y desesperación. Pero había más que solo dolor. Sus ojos también brillaban con una desesperación por ser vistos, escuchados y salvados. Ana sintió que el peso de la sombra se aligeró, aunque el peligro continuaba acechando. Pero, justo cuando la conexión entre ella y los perdidos parecía florecer, un temblor resonó a través del laberinto. Las paredes comenzaron a cerrarse lentamente, un aviso sombrío del comegente que aún podía estar observando, burlándose de su esfuerzo. El tiempo se esfumaba y el pálpito de su corazón se intensificaba a medida que un nuevo terror se gestaba a su alrededor. «¡Ana!», gritó una de las almas, su voz cortante llenando el aire. «Si fallas, lo perderás todo, incluso a tu hija». Una sombra emergió del laberinto y Ana comprendió que el momento estaba cerca. El pánico le llenó el pecho, pero tuvo que actuar rápido. Con los ojos fijos en la luz roja de la puerta que aún brillaba, Ana tuvo un último pensamiento claro. Debía elegir a quién salvar primero. La presión se alzó nuevamente, y el laberinto vibraba con la promesa de caos. «No tengo tiempo», exclamó, mientras fuerzas extrañas tironeaban de su ser. «Debo liberarlas». La ansiedad creció, pero su decisión debía ser firme. ¿Podría salvar a las almas y a su hija al mismo tiempo, o el laberinto ya había orquestado su ruina? Los ecos del comegente resonaron como un canto de sirena. «Dame tu decisión, Ana, antes que el laberinto decida por ti». Mientras la sombra se avanzaba más y más rápido hacia ella, un pensamiento aterrador le atravesó la mente. ¿Y si liberar a esas almas significaba condenar en realidad a su hija? Ana se enfrentó a su futuro. Debía actuar con rapidez. El tiempo se esfumaba y el horror del laberinto podía consumirla.
¿Qué elegiría en ese último instante de desesperación? La sombra se abalanzó sobre Ana. Su forma oscura y amorfa parecía tragarse la totalidad. Luz misma. Ella sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, como si estuviera siendo estrangulada por el terror. Así, con el corazón disparado y un aliento entrecortado, se vio obligada a elegir. Pero, ¿cómo decidir entre el dolor que sufrían esas almas y el amor que sentía por su hija? ¡Libérame!, gritó un alma desgarrada, y las demás la siguieron, sus voces entrelazándose en un coro escalofriante que reverberaba en todo el laberinto. Ana cerró los ojos, intentando centrarse. Sabía que tenía que actuar, pero cada grito la aturdía más, restándole claridad a su mente. La imagen de su hija, pequeña e inocente, la asaltó con fuerza, como un puño en el estómago. «Si no elijo, me lo llevarán todo», pensó, desesperada. Esa decisión, esa agonía profunda, la había paralizado. Antes de que pudiera gritar una respuesta, el terreno bajo sus pies tembló violentamente, los susurros se tornaron en alaridos ensordecedores, y el laberinto no solo estaba cerrando su camino, también estaba alimentando el miedo que crecía dentro de ella. Las almas empezaban a perder forma, su sufrimiento era tan palpable que parecía absorber toda luz. Ana solo pudo pensar en su hija y en cómo abrir una senda entre la red de agonía para ayudar a todos, pero no tenía una solución clara. El comegente se había desvanecido, pero su risa burlona aún resonaba en su mente. «No puedo dejarlas así, no puedo», Ana gritó, y su voz se perdió en el vacío, mientras buscaba en el éxtasis de su miedo un soplo de coraje. Justo en ese momento, un destello de luz roja apareció en la distancia, brillando como una estrella lejana en el cielo tormentoso. La puerta, el símbolo de su objetivo, parecía latir, como si le llamara con la promesa de rescate. Pero también era un recordatorio de lo que se estaba sacrificando. Una sombra especialmente oscura se destachó del grupo de almas. Esta figura tenía algo que la diferenciaba. Era más grande y tenía un aura de autoridad, como si hubiera sido su líder en vida. ¿No lo entiendes, Ana? Estos no son solo espíritus perdidos. Ellos son lo que un día fuiste tú. Vienen a reclamar lo que les pertenece. Ana sintió que su estómago se hundía. ¿Yo? ¿Qué quieres decir? Su dolor es la cadena que te ata aquí, y su liberación es la clave para alejar el peligro. Pero, ¿estás dispuesta a arriesgar lo que más amas por ellos? La sombra sonrió, una mueca que la hizo sentir helada. Se sintió tentada a dar un paso atrás, a buscar otro camino, pero la determinación se alzó en su interior. No podía fallar. «¡No, no puedo!», exclamó. «No los dejaré perecer, ni tampoco a mi hija». Las sombras intensificaron su amalgama de lamentos y éxtasis en una danza retorcida. El aire empezaba a arder, serpenteando por su piel mientras una presencia más poderosa se abalanzaba. Ana apenas lograba mantenerse en pie, pero no podía rendirse. «¿Cómo puedo liberarla sin perder a mi hija?» ¿Mi hija? Su voz se quebró, pero había algo más que miedo. Había una chispa de esperanza. La figura oscura la observaba, como un depredador esperando a que cayera en la trampa de su propio dilema. «Haz lo que crees correcto, pero recuerda, cada elección tiene un coste». La sombra se desvaneció en un susurro, y el movimiento de las paredes se intensificó una vez más. Antes de que pudiera pensar, el laberinto empezó a cerrarse a su alrededor, y el pánico llenó su ser. «Debo decidir ahora», Ana exclamó. Sus manos se extendieron ante las almas que clamaban por liberación. ¿Podía dejar de lado su llanto por el bien de su hija? ¿O podía salvarlas a todas, incluso a su niña? Mientras las sombras danzaban al borde de la locura, una visión escalofriante se asomó en su mente. La grisácea luz de una salida que se extinguía lentamente, y en su lugar un abismo resplandecía con un brillo oscuro. ¿Qué horrenda verdad había detrás de esa luz? Con el corazón en la garganta y la incertidumbre en el aire, Ana clamó al laberinto. «No, no voy a dejar que esto me consuma. No seré parte de tu juego».
pero su desafío resonó como un eco vacío. Sin embargo, en su interior, una voz temblorosa le decía que el momento estaba por llegar. ¿Se atrevería a enfrentar la verdad de su elección? ¿O el laberinto finalmente reclamaría lo que era suyo? Las paredes comprimían cada vez más, el tiempo se desvanecía, y Ana se sintió atrapada entre el sacrificio y la redención. La pregunta flotaba en sus labios, mientras las sombras clamaban a su alrededor. ¿Qué debo hacer en este instante final en el que todo está en juego? El laberinto aguardaba, implacable, y la oscuridad parecía condimentarse con su terror. ¿Podría encontrar la fuerza suficiente para enfrentar su destino o sucumbiría ante lo inminente antes que la luz se consumiera por completo? Ana sintió que el tiempo se suspendía mientras la oscuridad a su alrededor pulsaba como un corazón herido. La elección la apretaba como un lazo. Cada grito, cada lamento de las almas habían comenzado a resonar en su pecho. La presión era insoportable. Entonces, mientras el laberinto se hacía más pequeño, su mente se hundió en recuerdos, esos fugaces destellos de felicidad con su hija. Ella no merece esto, no puedo dejar que el miedo me consuma, murmuró para sí misma, como un mantra. Pero las almas la rodeaban, gritando, suplicando, y sus rostros eran imágenes de ella misma. Ana apretó los ojos con fuerza, buscando la salida entre las sombras que la aturdían. En ese instante de lucha, su mirada se deslizó de nuevo hacia la puerta roja. El parpadeo de luz era casi hipnótico. Cada latido de su corazón marcaba un paso hacia esa salvación, pero también un camino hacia la trampa que el laberinto había establecido. Si cruzo esa puerta, ¿qué pasará con ellas?, se preguntó, mientras el aire se volvía cada vez más ácido. Más irrespirable. Fue en ese momento que algo dentro de ella se rompió. ¡Suficiente!, gritó, y su voz resonó con una fuerza que no sabía que aún poseía. No dejaré que mi pasado decida mi futuro. No moriré aquí. Con esa declaración, sintió como si el laberinto temblara, como si la oscuridad misma pudiera escucharla. Las almas se alzaron, y por un breve momento su sufrimiento se detuvo. La figura de autoridad se acercó de nuevo, su expresión ahora oscura y aterradora. ¿Por qué te resistes? Esto es tu destino. Forma parte del sacrificio que debes realizar, insistió. Su voz profunda retumbaba en las paredes del laberinto. No pienso sacrificar a mi hija ni a nadie más por un error del pasado. Ustedes son parte del mismo dolor que me ató aquí, pero no puedo cargar con su pena, replicó Ana, su determinación incrementándose con cada palabra. Un silencio incómodo se apoderó del laberinto, como si incluso las almas contenían la respiración. Ana sintió cómo su propia fuerza crecía, alimentada por la calidez de sus recuerdos y la imagen vibrante de su hija sonriendo. En su mente, la luz de la puerta se intensificaba, brillando más que nunca. ¿Qué hay de tú, Ana?, la sombra preguntó, más suave ahora, pero con un tinte amenazante. ¿Has pensado que tu luz podría apagarse si decides salvar a esas almas? Al final, ¿acaso no serás tú la que sufre en la oscuridad? No pienso dejarme llevar por el temor, respondió, sintiendo que la calidez de su orgullo y amor podría crear otro tipo de luz. Es mi decisión. Mis lágrimas son para mi hija, no para un laberinto que quiere consumirnos a todos. Si debo elegir, que sea por el amor. Hoy lucho por ellas, pero también por mí. De golpe, el aire comenzó a vibrar a su alrededor, como si una tormenta se acercara. Las almas empezaron a formar una danza frenética. Sus rostros reflejaban la desesperación, pero también una chispa de esperanza. Ana sintió que el suelo retumbaba, no solo como la presión del laberinto, sino como una respuesta a su desafío. Mientras la oscuridad se cernía sobre ella, un eco profundo resonó en su mente, un susurro de alguien que una vez había amado. El amor puede romper cadenas, Ana. Elige bien. Fue en ese instante que se dio cuenta de algo aterrador. Había un precio aún más oscuro que su propia liberación. Las almas comenzaron a gritar una vez más,
Y aunque su canto era desesperado, escuálidamente Ana sintió un hilo de unidad en sus voces, como si todas esperaran un cambio. La sombra, desde su atalaya de oscuridad, observó cada movimiento de Ana con una mezcla de curiosidad y aprensión. El laberinto, antes opresor, comenzó a temblar, mostrando una salida que parecía inalcanzable. «No tengo tiempo», pensó, «no puedo perder lo que tengo». Con determinación, se alzó y dio un paso hacia el centro del caos. Con un grito que resonó en las cavernosas paredes, se dirigió hacia las almas, su voz retumbando en sus oídos. «Liberación, nos liberaremos juntas. Nadie debe sufrir por los errores del pasado». Pero a medida que lo decía, comprendió que el triunfo o la caída sería cuestión de un instante. Las almas empezaron a moverse hacia ella, y el laberinto giró violentamente, tomándola por sorpresa, mientras su luz intentaba devorar la oscuridad que amenazaba con tragarlas. Ana solo pudo pensar en lo que significaba esa unión o esa caída. Con el abismo resplandeciendo a sus espaldas, un nuevo terror se alzó. ¿Y si liberarlas significa mi condena, acaso se puede salvar a todos? Y así la tensión crecía, unas almas acercándose mientras otras se retiraban en temor. El laberinto rugía en un eco ensordecedor, esperando el desenlace de la elección inminente. ¿Cuánto más podría resistir y cuánto podría perder al irse de allí sin mirar atrás? El abismo abría sus fauces, ansioso por devorar lo último que Ana le ofreciera. Ana sintió que la oscuridad la absorbía, como si el laberinto quisiera consumirla por completo. Pero en medio de ese temor, una luz comenzó a brillar con más fuerza. Recordó el rostro de su hija, la promesa de un futuro lleno de esperanza y amor. No podía rendirse. La verdad se reveló en su corazón. Si quería liberarse a sí misma y a las almas perdidas, debía dejar atrás el miedo y unirse a ellas. «Escúchenme», gritó Ana con toda la fuerza que le quedaba. Las almas se detuvieron, mirándolas con desesperación en sus ojos. «No estoy aquí para condenarlas, estoy aquí para recordarlas que aún hay luz. Juntas podemos romper estas cadenas». El eco de sus palabras resonó en el laberinto y las sombras comenzaron a retraerse. Ana extendió sus brazos y con cada paso hacia adelante las almas empezaron a rodearla, como un flujo de esperanza que se alzaba en la oscuridad. Ella podía sentir la conexión creándose entre ellas, un hilo de luz uniendo sus corazones. «Ustedes son más que recuerdos tristes, son historias que deben ser contadas, memorias que deben ser vividas», continuó, sintiéndose más poderosa. «No puedo hacerlo sola, pero cada una de ustedes tiene la fuerza para liberarse. Dejen que su luz brille». Las almas empezaron a responder. Un brillo cálido comenzó a emanar de sus figuras. La conexión con Ana se intensificó y en ese momento el laberinto pareció cambiar. Las paredes que antes eran opresivas comenzaban a abrirse, mostrando un camino de luz que llevaba a su salvación. El comegente apareció una última vez, su figura llena de furia y asombro. «No puedes hacer esto, ellas son mías, no pueden ser libres, su dolor me alimenta». «No, han encontrado su propia luz», respondió Ana con firmeza. «No más al sacrificio, no más al miedo. Liberen sus voces y juntos rompemos sus cadenas». Con esas palabras, el resplandor se expandió, iluminando el laberinto con un brillo deslumbrante. Las almas dejaron escapar gritos de liberación, sus sombras se desvanecieron y un rayo de luz atravesó el universo. El oscuro abismo. La figura del comegente empezó a desvanecerse, gritando en un intento desesperado de aferrarse a su poder. «Esto no es un final, es solo el comienzo de una noche oscura». Pero Ana no se detuvo. Con cada instante que pasaba, su determinación crecía. «Nosotros elegimos nuestro destino. El amor siempre prevalecerá». La luz se intensificó hasta que brilló por encima de cualquier sombra. Las almas comenzaron a ascender, dejando atrás la tormenta oscura. Ana sintió cómo sus corazones estaban unidos, marcando el camino hacia la libertad.
Y entonces, al fondo, en medio de esa luz, vio una figura familiar. Era su hija. El corazón de Ana se llenó de alegría y alivio, mientras la pequeña corría hacia ella. «Mamá», dijo la niña sonriendo mientras les abrazaba, «pensé que nunca volverías». Ana cayó de rodillas, inundada por una emoción abrumadora. «Nunca dejaré que eso pase, mi amor. Estaré siempre contigo». Y así, junto con las almas liberadas, la luz se intensificó aún más. El laberinto se desvaneció hasta quedar solo fragmentos en su memoria, mientras Ana, su hija y todas esas almas finalmente eran libres. El comegente había perdido su poder, y junto con él, el ciclo de dolor había terminado. A medida que se alejaban, la luz abría un camino hacia un futuro lleno de posibilidades. Ana abrazó a su hija, sintiendo que cada paso era uno hacia la esperanza. Había enfrentado sus miedos y había tenido éxito. Sus elecciones las habían llevado a la libertad. Al final, Ana sabía que el amor podía romper cualquier barrera, incluso en las noches más oscuras. Por fin, la vida podía continuar, sin sombras persiguiéndolas. La oscuridad se desvanecía, y a partir de esa noche, el futuro brillaba con luz propia. Ahora es momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para que no te pierdas las próximas historias exclusivas que estamos preparando. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido increíble. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber lo que piensan. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta conclusión. Tu apoyo es vital y no hay nadie como los verdaderos fans que entienden la importancia de estar unidos en esta comunidad.